Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Vamos a dar una breve explicación, ¿verdad?, a lo que es la actividad de filosofía para esta semana. Ya su tutor le ha enviado un archivo que yo compartí, que es el que está proyectado, donde está la actividad, la orden. Creo que la orden es clara, no es nada complicado. Y abajo tiene las páginas del libro, para los que no tengan el libro, que puedan trabajar sin mayor inconveniente. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Es para la semana del 26 al 30 de octubre, actividad de filosofía. ¿Y cuál es el tema? La introducción a la filosofía latinoamericana. ¿Sí? Entonces, nos está llevando a los inicios de la filosofía en Latinoamérica. ¿Verdad? Ya deben saber que la filosofía consiste en reflexionar, ¿sí?, en pensar en ciertos aspectos importantes de la vida, ¿verdad? Entonces, la filosofía latinoamericana se refiere a eso, ¿verdad? Las reflexiones que puede tener acá nosotros en el continente americano, específicamente en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice? La primera actividad dice que ustedes van a tener que realizar la lectura de la página 98 y luego realizar un mapa conceptual sobre esta página que nos habla sobre la filosofía latinoamericana. ¿Ok? Vamos a ver, acá está, ustedes tienen el libro, igual ahí están las páginas, esta es la página 98. Ahí ustedes pueden ver qué es lo que tienen que hacer con esta página. Primero leer y luego van a tener que hacer un mapa, vamos a ver, mapa conceptual sobre esta página de aquí. Para eso tienen que leer, ver qué es lo que van a poner, lo más importante, y hacer su mapa conceptual. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de este mapa conceptual? Definición de filosofía latinoamericana. ¿Sí? Entonces ustedes cuando leen van a ampliar más sobre este tema. Pero ¿en qué consiste esta parte del tema? ¿De qué le está hablando? De las reflexiones que se hacen las personas acá en Latinoamérica. ¿Sí? A principios del siglo XX empezó a pensar, a desarrollarse ya pensamientos acá en Latinoamérica sobre ciertas problemáticas sociales, eh, problemas que tenían las personas en la parte de Latinoamérica, ¿sí? Y desde ahí surgió la filosofía latinoamericana. Eh, Cabe destacar que la filosofía latinoamericana obviamente se inspiró ¿de dónde? ¿De dónde nació la filosofía? Ya de Grecia. Entonces, tiene ciertos patrones de estos países de allá. No cambia? La filosofía es la misma en todo el mundo. Es la ciencia de la reflexión profunda sobre problemas de la vida, como qué es la realidad, qué somos, de dónde venimos, qué es justicia, qué es ser, qué es lo bueno y lo malo, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas reflexiones profundas es global a nivel mundial, pero obviamente a qué se refiere con filosofía latinoamericana, que abarca o reflexiona sobre temas que nos competen solo aquí, que pasan en nuestro continente, en este caso en la parte de Latinoamérica. Entonces eso se refiere con la filosofía latinoamericana. Son reflexiones profundas con temas concernientes a Latinoamérica. No, nada que ver con Europa, con Asia, no. Temas concernientes a Latinoamérica. Con eso se refiere a la filosofía latinoamericana. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a leer, a profundizar y van a hacer su mapa conceptual. Y ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Y en este caso hay unos indígenas que son los que representan a la cultura latinoamericana y conlleva parte de lo que son las reflexiones profundas, ¿verdad? El respeto quizás a estas culturas, a cuál es el espacio que deben tener en la sociedad actual, etc. Entonces ustedes van a leer y van a realizar un mapa conceptual de esto que habla ¿sí?, de lo que yo les he explicado en breves palabras. ¿Sí? Luego,
Esto obviamente ustedes lo hacen en su cuaderno, en carpeta, donde estén trabajando en la filosofía. La segunda parte dice que usted va a realizar lectura de la página 99 y luego va a escribir una reflexión sobre la lectura que se llama 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. La segunda actividad tiene dos partes. Primero que va a tener obviamente que leer, luego va a tener que escribir una reflexión, después que lea sobre esa lectura, usted qué le dejó en su mente, qué lecciones, qué piensa, qué opina. Y después usted va a tener que escribir, indicar qué recomendaciones haría para disminuir esa brecha de desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema grave, ¿no? Nos está diciendo que 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. ¿Saben cuál es el número de habitantes del mundo? Es 7.700 millones de personas, ¿verdad? Entonces imagínense que de 7.700 millones, 62 personas tengan la misma riqueza que la otra parte. Hay una desproporción abismal y terrible, ¿verdad? Por eso es que hay mucha pobreza y hay mucha riqueza para ciertas personas. Entonces, eso en cierta parte, en cierto sentido es malo, ¿verdad? Porque es verdad que hay mucha gente que ha ganado sus dineros porque son emprendedores, empresarios, inventores, ¿sí? Y está bien que tengan su dinero. Pero hay otras personas que han amasado fortunas también de forma ilegal o aplastando a las demás personas. Entonces eso es lo incorrecto. Entonces es un problema de la raza humana que ha existido desde antes de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido así. Esa clase élite y los pobres, los ricos y los pobres. Pero aquí no estamos hablando de que estas 62 personas son ricas, son personas extremadamente multimillonarias y poderosas, ¿verdad? Para que tengan casi, imagínense, una de esas personas tiene más riqueza que, que todo el país de Ecuador. Entonces, imagínense el problema que es esto de aquí, ¿verdad? Entonces hay una desigualdad completa. Entonces ustedes en la lectura van a ver, van a comprender más sobre esta desigualdad que existe en el mundo entre las personas que amasan fortuna, que muchas veces ni siquiera en la vida les alcanza a gastarla completamente y ni sus familias llegan a gastar toda esa fortuna y sin embargo ahí tienen esa riqueza, mientras muchas personas no tienen para comer, para tomar agua, para vestimentas, niños, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un problema que estas personas tampoco no tienen conciencia humana de quizás ese dinero que nunca lo van a usar, es tanto su dinero que a veces ni saben eh, de tanto dinero que tienen, no usan muchas veces para ayudar a las personas. Y es un problema muy grave este de la desigualdad. Y en nuestro país también sucede, ¿verdad? Hay personas que han amasado fortunas, dinero, muchas veces incluso de forma, no digamos ilegal, sino de una forma poco ética, ¿sí? Por corrupción, por delincuencia, etcétera. Y tienen estas fortunas y otras personas que quizás no tengan ni para un pan para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces, ustedes van a realizar lectura y van a ver cómo entender más esta situación de desigualdad, que es algo muy grave, ¿verdad? Pero que es un problema que va anclado con la humanidad. Entonces tienen que leer, luego escribir una reflexión sobre la lectura y luego indicar qué recomendaciones tú harías para disminuir esa brecha de desigualdad. Una recomendación puede ser reglamentos estatales que dictaminen que cierta parte vayan para beneficio social, o no sé, eso ya queda, ahí les doy una idea, ustedes tienen que pensar otras recomendaciones, ¿verdad? Para disminuir esa brecha de desigualdad. Que haya un ente regulador, ¿sí? A que las grandes fortunas mundiales puedan, con leyes, obviamente, del planeta, se puede ayudar a ciertas personas.
recomendaciones que usted haría. Y por último, dice la tercera parte, según la página 101, coloca 2 características fácticas y 2 negativas que más te llamaron la atención sobre la filosofía latinoamericana, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Características negativas fácticas se refiere a que van de acorde a la realidad, ¿sí? Entonces ustedes lo encuentran en la página 101. Eso ustedes lo tienen ahí en las capturas que yo les envié de la página del libro. Y aquí tienen las fácticas y las negativas. Ustedes tienen que leer y escoger las que más le llamaron la atención. ¿Sobre qué? Sobre la filosofía latinoamericana. Aquí se ven características negativas y algunas que son llevadas a la realidad de lo que es la filosofía latinoamericana. Esas reflexiones profundas que se hacen, ¿cuáles son esas reflexiones que han de pronto confundido a las personas, que se marcan como negativas, y cuáles son aquellas reflexiones profundas, positivas, que han ayudado a que como sociedad Latinoamérica crezca? ¿Sí? Por ejemplo, hay una característica fáctica, dice que cada país crea su propio pensamiento, ¿verdad? Eso es algo positivo y real, porque si ustedes se dan cuenta, los países Colombia, Ecuador, Perú, tienen una diferente y definen su pensamiento de una forma diferente. Dice que la filosofía latinoamericana está ligada a las actividades culturales de los pueblos originarios, ¿sí? Eso también es verdad. Por eso nosotros vemos que incluso en nuestro país, en la parte de los pueblos originarios, los indígenas, etcétera, todavía sobreviven y se los escuchan, tienen voz y palabra. Y ahí luego tienen las características negativas, como dicen que se adapta mucho del pensamiento europeo en nuestra filosofía, es decir, en nuestras reflexiones que hacemos aquí sobre las reflexiones profundas. Se copia el europeo y eso está mal porque, ¿verdad? Allá en Europa tienen sus propias problemáticas que son diferentes a la Latinoamérica, perdón. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes van a tener que anotar también 2 características fácticas y 2 negativas, las que más le llamaron la atención de las que están ahí. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos viendo esta semana sobre la filosofía latinoamericana, ¿verdad? En el siglo XX, cómo ya se empezaron a desarrollar pensamientos aquí en Latinoamérica, la gente que se estudiaba, preparaba, empezaban a esas reflexiones profundas sobre las personas que viven en Latinoamérica. ¿Cuáles son esas reflexiones profundas? ¿A dónde vamos? Es decir, con lo que se está haciendo en Latinoamérica, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que se está haciendo? ¿Qué somos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Poner límites de orden hasta ciertos puntos, ¿verdad? En este caso también para temas sociales, ¿verdad? Cómo ayudar, etcétera. Entonces la filosofía abarca esas reflexiones profundas de qué es la realidad, a dónde vamos, por qué existimos, qué determina nuestras acciones, estamos haciendo bien o mal. Desde el siglo XX empezaron a pensar con enfoque de Latinoamérica. Y hoy en día mucho más. Hoy en día está más ampliado y hay muchos libros de filosofía latinoamericana que han ayudado a que crezcamos como poblaciones, como sociedades latinoamericanas, ¿sí? Para ir mejorando como seres humanos, porque eso es lo que nos ayuda a la filosofía, a comprender cosas que no nos explica la ciencia, pero que las necesitamos como seres humanos que vivimos en sociedad. ¿Sí? Entonces, creo que ahí tienen todo para trabajar. Está una actividad sencilla, práctica, que les va a dejar enseñanzas y que espero que los puntos que les traté se les haya quedado y hayan aprendido algo importante que sume a sus conocimientos. ¿Okay? Entonces hasta aquí vamos a dejar, cualquier pregunta me la pueden hacer y entonces les dejo para que puedan trabajar. ¿Okay? Cuídense, tengan una excelente semana. Pasen bien, nos vemos.